Lo sacamos de la redacción. ¿Quién es Julio Cortázar? ¿Quién fue Julio Cortázar? ¿Cómo decidió como profesor ser escritor o como escritor también ser profesor, ¿no? Esa cosa que a uno le da que pensar, ¿no? Si soy escritor, ¿también puedo ser profesor o soy profesor primero y después me dedico a escribir, ¿no? ¿Cuál será el pensamiento que habrá tenido Julio Cortázar? Para que nos cuente quién era Julio Cortázar, lo tenemos aquí por supuesto. Compañero, ¿cómo le va? Es el encargadísimo de mejorinformado.com, pero también muy buena la cobertura que hizo desde la fiesta de la confluencia. ¿Cómo le va? Pablito Montanaro, en la tarde de verano también. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo va? ¿Bien, ¿Cómo? Fer? Bueno. ¿Cómo le va? Bien, bien. Me sacaste de la redacción para venir a hablar de Julio Cortázar, para mí el más grande escritor Ahí está. Argentino, ¿no? Quería que me lo dijeras vos. Por tengo eso la remera que tiene. La remera de Cortázar de Rayuela, ¿no? Claro, la tapa del libro. Así que bueno, son 40 años de la muerte de Julio Cortázar, murió en Francia. Alguien que creo que escribió siempre en argentino, digamos, ¿no? Porque Claro. él, a pesar de hacer prácticamente toda su obra en París, en Francia, donde se autoexilió, ¿no? Él no estaba de acuerdo en ese momento con el gobierno peronista, con Perón, y bueno, él de alguna manera se quiso ir a Francia para no escuchar la marcha peronista y esas cosas, ¿no? Que tanto le molestaba, parece, pero que después empezó a entender un poco más a los gobiernos populares o a los movimientos populares. Ya después te digo por qué. Y creo que su obra, que la hizo en el exterior, ¿no? En París, es una de las obras más importantes de la literatura universal, ¿no? Julio Cortázar, yo te decía, bueno, siempre siguió escribiendo en argentino, ¿no? Porque nunca se olvidó de la Argentina, siempre escribió cosas que tenían que ver con la Argentina, claro. Y siempre escribió sobre los hombres, sobre las mujeres, sobre las relaciones, sobre el amor. Cortázar es uno de los... Él siempre quiso ser poeta, pero no, su obra más conocida es su obra de novelas o de cuentos, de relatos, su narrativa. Claro. Pero él tiene una gran poesía que fue poco difundida, poco rescatada, y él siempre quiso ser poeta, él lo decía, yo siempre quise ser poeta, que me reconocieran como poeta. Bueno, lo reconocieron como un gran novelista, como un gran narrador, y creo que también lo que tuvo Cortázar es esa literatura en la que uno puede entrar fácilmente, no porque escribía de manera simple, sino que escribía de los temas más cotidianos. Entonces, no sé si recordás, hay libros como Historia de Cronopios y de Famas, donde Cortázar hace un relato, hace un cuento de cómo subir una escalera, de cómo dar cuerda al reloj, cosas mínimas, cotidianas, de la vida cotidiana que Cortázar las hacía literatura, las transformaba en literatura. Y yo creo que eso es lo que a mí me moviliza y lo que atrapa. Y después también su mirada sobre el amor, sobre lo cotidiano del amor, sobre las relaciones, ¿no? Entre un hombre y una mujer. Tiene unos poemas maravillosos y unos textos narrativos maravillosos que tienen que ver con el amor, ¿no? Hay un capítulo dentro del libro Rayuela, de la novela Rayuela, que son dos amantes en el encuentro sexual, y él lo hace de maravilla, ¿no? Lo escribe de maravillas, ese acercamiento de los cuerpos, el frotar los cuerpos, el besarse. Bueno, incluso está leído por Julio Cortázar, en la voz de Julio Cortázar. Es el capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 8 de Rayuela. Si no me equivoco, lo estoy diciendo de memoria, por ahí me equivoco. Para mí ha sido un grande, y así como Borges, qué sé yo, tantos otros escritores. Siempre digo lo mismo, para entrar en la lectura de Cortázar, no entrar por Rayuela. Rayuela es un libro difícil para leer, porque es una novela rara, es una novela muy experimental de Cortázar. Para mí entrar por Bestiario, que es uno de sus grandes libros de relatos, Historia de Cronopios y de Famas. Empezar por
por ese costado de Final del Juego, que es otro libro de Cortázar. Así que bueno. Y después la curiosidad del ser humano te va a llevar a Rayuela. Seguro, sí, 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 sí. Aparte de Rayuela es una... Él decía que a él le sorprendió mucho, él la publica en los años 60 y bueno, imagínate todos esos años de hipismo, ¿no? Sí, de la totalmente. revolución sexual, un montón de cosas, ¿no? Y Cortázar no creía que le iban a leer los jóvenes y él se sorprendió porque la lectura era la lectura de los jóvenes, ¿no? Así que un grande Cortázar. Yo siempre leo Cortázar, siempre leo algún fragmento de Rayuela, leo los relatos de él, ¿no? ¿Y por qué te decía esto de que él empezó a comprender los movimientos sociales, los movimientos políticos? Porque él tiene un gran acercamiento a lo que es Cuba. Él Claro. viaja a Cuba y ahí encuentra la Revolución Cubana Sí. y encuentra esta cosa de escuchar y mirar al prójimo, cosa que él Fue en busca de respuestas, en fue en busca de definitiva. respuesta. Y fue en respuesta a lo que significa la vida. Y a lo que significa la Y vida, él no la encontró acá. la vida por los demás. Claro. Entonces, eso a Cortázar entiende ese fenómeno que fue la Revolución Cubana, pero más que nada entiende la mirada hacia el prójimo, cosa Claro. que él no la había tenido en la Argentina. Él era Claro. un intelectual, alguien que escribía Claro. en su castillo, ¿no? Ujú, exacto. Y después se empezó a acercar a la gente. Era como una persona abstracta en ese momento. Podemos de decirlo. de ciertos estilos. Sí, de muy convivencia. académico, porque Muy- aparte claro. él era profesor de literatura en En Mendoza, Mendoza. fue. Entonces, bueno, tenía esa cosa de lo académico, de lo intelectual. Cuando encuentra la Revolución Cubana, cuando encuentra esos movimientos políticos, esa gente con un ideal y esa mirada al prójimo, ahí Ah, cambia totalmente sí. y empieza a entender un poco más al peronismo. Tarde, pero lo entiende. Y creo que ahí cambió mucho su literatura también. No se hizo una literatura panfletaria ni política. Claro, ahí ¿eh? está. Pero Ahí está. ahora, por ejemplo, Libro de Manuel, que es una novela política de él, no es una novela interesante para leer. Ahí está, ¿Eh? listo. Bueno, pero vamos camino a saltar sobre la Rayuela. Gracias. Saltemos en la Rayuela. Vamos, Bueno, entonces, gracias. Pablo, gracias un placer. por invitarme a hablar de Cortázar en estos 40 años de la muerte Chapó. de Cortázar.